Buen día, licenciada Rivera. Vamos a hacer nuestra presentación del régimen de sección, nuestro tema de investigación. Mi nombre es Juan Edgardo Picho Martínez y comenzamos. El régimen de sección. El régimen de sección se implementó a partir de marzo de 2022, dentro del cual se ha postergado ya casi 3 años, faltando a los artículos 30 de la Constitución de la República, porque no debe durar más de 3 meses, ¿verdad? Pasamos a las causas que motivaron el régimen de sección. Y las causas que motivaron el régimen de sección precisamente se debió a las pandillas, la violencia que estaban generando las pandillas en todo el territorio, y eso ya desde los gobiernos areneros venía se dando. Llegó a un culmen durante los gobiernos de Bukele y se implantó el gobierno el régimen de sección. Durante este régimen se ha podido ver que se han hecho detenciones ilegales, ¿verdad? Se ha coartado la libertad de expresión, artículo 6 de la Constitución, y así como muchos otros artículos de la Constitución se han venido tergiversando, se han venido, nos han traído a pie por el mismo hecho de que el régimen ha sido un régimen totalitario, ¿verdad? Donde él quiere mandar, él quiere hacer todo lo que para él cree que es conveniente. Entonces han habido muchas detenciones también ilegales, ¿verdad? Donde ha faltado el debido proceso para poder llevar esas detenciones. Así pues, vamos viendo cómo concluimos mi parte y vemos cómo el régimen de sección no ha sido más que un mecanismo de control que el gobierno ha implantado para tener a la población sometida en su poder. Buenos días, licenciada María Esther Rivera. Mi nombre es Jonathan Josué Aragón Cortés. El día de ahora yo le voy a hablar sobre las detenciones ilegales, sobre el régimen de excepción en El Salvador. Bueno, como ya conocemos, ¿verdad? El régimen de excepción en El Salvador ha afectado gravemente a las comunidades más pobres, afectadas por los pandilleros, ¿verdad? Esta situación ha criminalizado las situaciones de las familias por las detenciones ilegales de sus parentescos, ¿verdad? Y también ha afectado también económicamente y psicológicamente, ¿verdad? Las familias, las causas o las consecuencias que tienen son los bajos salarios, ¿verdad? Y los altos costos legales para ellos poder proteger los derechos de sus familiares o de los detenidos por el régimen de excepción, ¿verdad? La Organización de los Derechos Humanos ha reportado, ¿verdad?, que hay un incremento significativo sobre el trabajo infantil y el abandono de las escuelas, ¿verdad?, de los estudios. Y en conclusión, para mí, en mi opinión propia, ¿verdad?, siento que no deberían de detener a las personas, ya sea solo por la zona donde viven o por tener tatuajes, ¿verdad? Porque hay tatuajes, o sea, el presidente Nayib Bukele, él mismo ha dicho también, ¿verdad?, de que los tatuajes no son como malos, ¿verdad?, sino que los pandilleros los hicieron malos, y igual la vestimenta, ¿verdad? Pero ahí siento que es como más un tema aparte, ¿verdad? Pero no hay que discriminar a ninguna persona, ya sea por donde vive o por sus rasgos, ¿verdad? Entonces, siento que esto sí es algo injusto, ¿verdad? Porque las autoridades solo te detienen y no te dicen nada, y solo por cómo te ves o cómo caminas o algo así, ¿verdad? Bueno, eso sería toda mi conclusión. Y compañeros, mi nombre es Edwin Hernández. Y como ya lo mencionaban mis compañeros, el régimen de excepción fue impuesto en marzo de 2022. Este hecho provocó que una cantidad masiva de detenciones, en las cuales se involucraron muchísimas personas inocentes, en ellas incluyendo a menores de edad. Un estudio hecho por el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA nos indica que el 33.4% de familiares de los detenidos por el régimen son niños, niñas y adolescentes. Estos menores de edad han tenido que sufrir por diferentes efectos psicológicos, como pueden ser el miedo, estrés, tristeza, e incluso han llegado a sentir incertidumbre por lo que les puede llegar a pasar o lo que les está pasando a sus familiares en detención. Incluso se han llegado a documentar casos muy graves, como el de una niña que
al momento de detener a su padre fue fotografiada, fue interrogada, con amenazas a que sufran por el régimen de excepción. En cuanto al aspecto físico, otro informe hecho por el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA nos informa sobre datos como, por ejemplo, que los menores han sufrido tanto de cansancio y fatiga en un 18.8%, han sufrido de pérdida de apetito en un 39.2% y alteraciones del sueño en un 29.7%, e incluso el 12.4% ha llegado a sufrir de náuseas y vómitos, como lo podemos ver en esta gráfica. Además, la detención de un padre o una madre o algún miembro de la familia que sea como de el que brinda los ingresos para la familia puede provocar que los menores deserten de los estudios por culpa de que no tienen un apoyo social. Lamentablemente, contra la niñez y la adolescencia, el Estado ha sido insuficiente. Ni la CONAPINA ni el Ministerio de Educación han brindado un verdadero apoyo o han tratado de implementar medidas de apoyo dado que el Ministerio de Educación no ha querido brindar información sobre el porcentaje de alumnos que tienen familiares detenidos por culpa del régimen de excepción, por lo que se recomiendan medidas de mayor apoyo y mayor recolección de datos que sea más formal y incluso atención psicológica podría venir bien para los niños. Por esto se recomienda crear mejores protocolos de atención psicológica para los afectados. Incluso la recolección de datos debería de ser más formal por parte del Ministerio de Educación o por parte del Estado, dado que no brindan datos exactos sobre los afectados en las escuelas, sobre el porcentaje de alumnos que tienen familiares detenidos. Todo esto podría servir de ayuda para brindar un poco de apoyo hacia los afectados por culpa del régimen de excepción. Gracias. En marzo de 2022 se decretó el régimen de excepción bajo el gobierno de Nayib Bukele. ¿Cuál fue el hecho detonante por el cual se decretó el régimen de excepción? Buen día, licenciada. Mi nombre es Nicole Muñoz. En este día voy a hablar sobre las acciones que han manifestado las autoridades salvadoreñas. Hasta la fecha, las autoridades salvadoreñas han realizado más de 66.000 detenciones, entre ellas detenciones arbitrarias. Durante los últimos 3 años se han registrado más de 132 casos, los cuales informes forenses han registrado la causa de estos asesinatos es el sometimiento a torturas y malos tratos. También por la ineficiencia de atención médica. Muchos de los detenidos carecen de representación legal. También un juez de identidad reservada es quien celebra los juicios de manera express y a veces de manera virtual. Ese juez carece de información por los motivos que fueron detenidos. A continuación vamos a preguntarles a diferentes personas qué opinan del régimen de excepción, si están de acuerdo o desacuerdo. Hoy nos encontramos recorriendo el campo académico de la Universidad de El Salvador. El día de hoy estaremos entrevistando a algunos voluntarios acerca del tema régimen de excepción. Bueno, nuestro primer voluntario, estudiante. Cuéntanos un poco sobre sí. Buenos días, mi nombre es Luis Alejandro y estudio Contabilidad Internacional en la Facultad de Ciencias. Mucho gusto. Mucho gusto, Fabricio. Entonces, siguiendo con la entrevista, ¿cree usted que las autoridades han respetado los derechos de las personas o los derechos de los detenidos a causa de este régimen? Yo creo que no, porque si nos fijamos en las redes sociales han circulado videos en donde hay personas como policías o por ejemplo en la alcaldía de San Salvador como decomisan ciertas propiedades de vendedores. Como se puede observar en los videos, se ve cómo no han respetado a ciertas personas. Y en el caso de los que han sido detenidos, ellos no, como se pueden observar en otros videos, hay policías que de hecho golpean a algunos detenidos. Sí, tienes mucha razón. Bueno, espero que les haya gustado esta interacción un poco y muchas gracias por la participación. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Joel, el licenciado en Ciencias Jurídicas. En este día vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre el régimen de excepción. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Está usted de acuerdo con el régimen de excepción? Bueno, claro que para contestar esta pregunta primero tenemos que entender qué pensamos o qué sabemos acerca del régimen de excepción. El régimen de excepción es una figura legal que aparece en la Constitución de la República y que se establece como una excepción
a ciertas garantías constitucionales en casos fijamente determinados. Ahora, la cuestión aquí es cómo ha evolucionado esa figura a lo largo del tiempo, de la historia. Anteriormente se hablaba de estados de sitio o estados plenos de excepción. El régimen de excepción habla de una temporalidad limitada. Sin embargo, lo que vemos en El Salvador es una temporalidad que a menudo se está prorrogando y que en la práctica no se concibe como una simple excepción temporal hasta que se restablezcan las condiciones que así lo motivan, sino una instrumentalización de una base constitucional para prolongar un estado de excepción, con intereses particulares que no aparecen en la palestra de forma manifiesta, sino que están implícitos en las políticas penales, en las políticas sociales y en las políticas económicas alrededor de la instrumentalización de esta figura jurídica. Por tanto, lo que existe es una desnaturalización de la garantía del régimen de excepción y con ello de lo que establece la misma Constitución de la República. Entonces, frente a ello, la opinión se vuelve todavía más compleja de decir si se está a favor o si está en contra. De antemano, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Bien sabemos que la mayoría de salvadoreños son oprimidos, algunos no quieren hablar sobre el tema y se evitan a hablar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.